por ahí? Sí, doctor. Bueno, doctor. listo. Estamos. Cualquier pregunta vayan anotando por ahí si tienen un lápiz, un cuadernito y lo hacemos cuando finalizamos la clase. Vamos a tratar de ser lo más claro y sencillo a la hora de hablar sobre este tema. Farmacocinética. Entonces, como dijo la doctora Viviana Caravén, es una de las ramas de farmacología que estudia qué es lo que le pasa al fármaco una vez que ingresa al organismo. ¿Sí? Obviamente que está relacionado fundamentalmente con la dosis que le damos o que ingerimos y el tiempo de permanencia, el tiempo de permanencia. Comprende pasos importantes como por ejemplo la absorción, la distribución, metabolismo y excreción, los cuales vamos a ir desarrollando con la importancia de cada uno de ellos. Pero lo primero que debemos saber, recordar es cómo vamos a administrar ese medicamento, ¿sí? Las vías de administración. Eh, Ustedes habrán visto por ahí, seguramente por experiencia propia o porque estuvieron en el rol de pacientes, que un mismo medicamento se puede administrar por diferentes vías. Sí, todo va a depender de la gravedad de la lesión que esté teniendo o también de la localización de ese proceso. Porque nos vamos a dar, por ejemplo, si uno tiene una infección en piel, una dermatitis, una piodermitis, alguna quemadura en la piel, no va a utilizar una vía que no corresponde, como la vía intravenosa, si es un proceso ahí localizado que se puede tratar con una sustancia tópica. O si, por ejemplo, tiene un proceso respiratorio también importante, en lo posible va a tratar de utilizar un medicamento que ingrese por esa vía. Entonces es importante cuando nosotros conozcamos un medicamento, ver cuáles son las diferentes opciones que tenemos en cuanto a su administración, ¿sí? Recordemos primero que la vía de administración más rápida, no más rápida, sino más fácil, la menos costosa, la que tiene pocas, o tiene un efecto importante, efecto generalizado, la vía enteral, ¿sí? La que se administra por vía oral. Y obviamente cuando administramos un medicamento por esa vía, que se llama vía enteral, se pueden absorber en diferentes zonas del organismo. Se puede absorber en la mucosa oral, fundamentalmente en la mucosa sublingual. Y bueno, en este caso se ha visto que puede ser beneficioso con algunos medicamentos, no con todos los medicamentos. Los laboratorios, obviamente, cuando ven la oportunidad, generan un medicamento que también se puede absorber por esta vía. Pero bueno, si uno se pone a pensar, dice, ¿qué ventaja va a tener este medicamento si le doy para que se absorba por la mucosa sublingual? Y uno se pone a pensar y dice, no, la verdad que no tiene ninguna ventaja a que se absorba en la mucosa gástrica. Pero bueno, los laboratorios lo hacen y bueno, nos enrollan, no, no, nos dicen que es mucho mejor al respecto al otro y ellos toman en cuenta respecto a su absorción rápida, ¿sí? Supongamos un analgésico eh, que tomamos normalmente por vía oral, una cápsula, un comprimido, cualquiera de ellos, y que se empieza a absorber a los 15 minutos. Bueno, si ellos nos ofrecen que se absorba por la mucosa sublingual, bueno, se puede absorber a los 3, 4, 5 minutos, pero la rapidez de acción en ese caso no va a estar coincidiendo con el precio que debemos pagar ese medicamento, porque esos medicamentos lo que tienen es un costo elevado. Entonces el dolor, o que el medicamento empiece a actuar a los 15 minutos, que actúa a los 5 minutos, no va a cambiar mucho. Salvo que sea una urgencia, ¿sí? Una urgencia como por ejemplo un ataque, una angina de pecho, ¿sí? Un dolor precordial. Ahí sí cambia mucho, donde el paciente puede tomar un medicamento por esa vía que se toman, que son el grupo de los nitratos, que se toma y de esa manera obviamente ese dolor pasa rápidamente, pero en algunos casos, como por ejemplo ofrecen benzodiazepinas para el paciente que está ansioso, no va a cambiar mucho.
Algunos analgésicos que también vienen por esa vía, no va a cambiar mucho porque uno tiene un dolor que, que no es tan grave, que no es tan grave para tomar eso. Entonces la selección de también ahí, fíjense, en eso nomás, en la forma en que yo le voy a administrar ese medicamento, también es importante. Recuerden ustedes que la mayoría se van a absorber en la mucosa gástrica o en la mucosa duodenal. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que recordar como un primer concepto? Que en la mucosa gástrica se van a absorber fármacos ácidos. ¿Por qué? Porque la mayoría son sustancias que tienen ciertas cargas, que son ácidos o bases débiles. Entonces, en líneas generales, como un punto que solemos preguntar es que a nivel de la mucosa gástrica se absorben fármacos ácidos, como por ejemplo los salicilatos, el grupo de la aspirina, el ácido salicílico, ¿sí? El grupo de los barbitúricos. Luego tenemos en la mucosa intestinal donde se absorben la mayoría de los fármacos y ahí, debido a su pH, que no es tan ácido, fundamentalmente se van a absorber las bases débiles, pero en definitiva se absorben la mayoría, porque el tiempo que un medicamento está en la mucosa gástrica es muy poco y bueno, entonces la mayoría se absorbe a nivel de la mucosa intestinal. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que deben ser sustancias liposolubles, que es una propiedad que tienen los medicamentos y que hacen que se puedan absorber a través de esa membrana, ¿sí? Constituida por lípidos y por proteínas, eh, a través de la membrana celular. Pero existen otros que son muy ionizados, que están muy polarizados, que tienen muchas cargas iónicas y que no se van a absorber. Ahí tiene un ejemplo de un fármaco que es la streptomicina y que pertenece a un grupo de antibióticos, como son los aminoglucósidos. Pero en general, todos los fármacos se van a absorber en ese nivel. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La otra forma que también se utiliza es la vía rectal. La vía rectal que se deja prácticamente en pacientes que no puedan recibir un medicamento por vía oral, ya sea porque tienen vómitos, porque están con estados nauseosos o están inconscientes. Entonces se puede utilizar algunos supositorios por esa vía. Pero fundamentalmente cuando uno utiliza la vía rectal es cuando el paciente presenta una lesión, ¿sí? En esa mucosa de esa zona. Ahí sí tiene una acción importante y uno lo puede llegar a utilizar para tratar diferentes patologías, una fisura anal, puede tratar hemorroides. Entonces, ahí por ahí esa vía tiene importancia para la administración, pero para que actúe de manera tópica. Eh, y acá me detengo un poquito en cuanto a la vía parenteral. La vía parenteral incluye numerosas vías, pero cuando hablamos fundamentalmente mencionamos a la vía intramuscular. Y a pesar de ser rápida, segura y completa la vía parenteral, no deja de ser más eficaz que la vía oral. Y tenemos en nuestra cultura, o muchos de los profesionales tienen su pensamiento y poco conocimiento, obviamente, que al administrar por esta vía, por la vía intramuscular, seguramente va a ser más efectivo. Y no es tan así, ¿sí? No es tan así. Entonces, cuando administramos un medicamento por vía intramuscular, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Primero, si no está, no lo podemos utilizar la vía oral, ¿sí? Si no está contraindicado. A veces los mismos laboratorios generan un medicamento que solamente se puede administrar por vía intramuscular, así que no nos queda opción. Eh, pero en cuanto a su eficacia, son similares. Sí se evita lo que se llama el primer pasaje hepático del hígado. ¿Y por qué es importante evitar el primer pasaje hepático? Porque en el hígado, cuando los medicamentos pasan por eso, se metabolizan, se biotransforman, se preparan, por decirlo de alguna manera, para ser eliminados. Entonces, cuando uno da por esta vía, por vía intramuscular, al evitar el primer pasaje hepático por ahí,
y la influencia de los jugos digestivos llegaría a mayor concentración. ¿Sí? Una forma, por ejemplo, o algo que se administra por vía parenteral, la penicilina G benzatínica, ¿sí? Que no hay otra forma, otra vía de administrar y que es ideal para la sífilis, por ejemplo, y que no tiene prácticamente, no se puede administrar por otra vía, por lo cual en ese caso es importante. Pero si tenemos la opción, supongamos, del diclofenac, por decir un medicamento, o el ibuprofeno, que ustedes lo conocen bien, o la dexametasona, y el paciente tiene un problema inflamatorio y tenemos la opción entre dar por vía oral y vía parenteral, tenemos que evaluar siempre la gravedad del paciente. Si el paciente realmente está muy grave a la hora de seleccionar esa vía, porque siempre la vía oral es la elección, ¿sí? Por todo, porque se absorben también de manera completa, y lo que se absorbe, por más que esa biodisponibilidad sea inferior al 100%, lo que se absorbe ya es efectivo, y a su vez el costo es mínimo. Y obviamente evitamos también algunas complicaciones que pueden pasar cuando administramos por vía intramuscular. Eh, a veces se generan lesiones cuando uno no administra bien por la vía intramuscular. Son también muy dolorosas, así que hay que tenerlo presente. Entonces, son importantes para cuál esta vía, para sustancias oleosas, ¿sí? Que uno no los puede administrar por otra vía, ¿sí? Y tiene la ventaja de que se absorben lentamente. Entonces, un fármaco, en vez que uno lo tenga que administrar cada 8 horas, cada 12 horas, bueno, uno lo puede administrar cada 48 horas, o en caso de la penicilina, por ejemplo, una vez por semana al absorberse lentamente. Entonces, esa es la ventaja cuando uno va a decir, bueno, yo elijo la vía intramuscular, sí, pero ¿en qué situación? En esta específicamente, ¿sí? Tiene que ser con algo concreto, con algo específico. Las otras vías, así lo vamos a mencionar, ustedes lo van a profundizar después bien, son las vías subcutáneas, por ejemplo, cuando se hacen la implementación de algunos comprimidos. ¿Sí? La vía intravenosa en caso de urgencia, ¿sí? En caso de urgencia, un paciente que tuvo un accidente, un paciente que se nos está muriendo, eh, se administra obviamente sustancias que son irritantes por esa vía, soluciones hipertónicas, nunca sustancias oleosas porque vamos a matar ahí a nuestro paciente, pero se debe dejar para esas situaciones graves que uno debe actuar ya. Por ejemplo, en el consultorio ustedes tienen una reacción adversa a un medicamento, no se dieron en cuenta, eh, y el paciente está haciendo un shock anafiláctico, obviamente una vía de elección rápida que puede utilizar es la vía intravenosa, ¿sí? Porque el efecto es rapidísimo. Pero son vías excepcionales. Eh, no sé si alguna vez los van a utilizar, ojalá que no, pero bueno, eh, es la vía que se debe dejar para situaciones de urgencia. Otras vías, la vía intradérmica, caso de las vacunas, la vía transdérmica, hoy en día, por ejemplo, los parches de estrógenos que se utilizan como anticonceptivo, vía intraarterial, vía intrarraquídea, que cada uno tiene eh, diferentes formas hay grupos de fármacos que se pueden utilizar por esas vías que son específicos. Y el otro es la vía inhalatoria. Como yo le dije, cuando uno tiene un problema en un lugar determinado, debe elegir un medicamento que en su presentación uno lo puede administrar por esa vía. A veces el asma bronquial, cuando es muy grave, obviamente el paciente también debe recibir, sobre todo cuando tiene una crisis aguda, debe recibir un medicamento por vía parenteral, por vía intramuscular, por vía intravenosa, inclusive también por vía oral. Pero si no se prefiere, utilizarlo por vía inhalatoria, ¿sí? Que son fármacos gaseosos o líquidos. Y acá tenemos, por ejemplo, para tratar patologías como es la rinitis alérgica, el asma bronquial, y dos medicamentos. Uno es un agonista beta 2, como es salbutamol, y el otro es un corticoide,
como el beclomethasona, ¿sí? De manera específica para tratar el asma bronquial por vía inhalatoria. Y no hace falta darlo ni por vía oral ni por vía parenteral, salvo que el paciente, como les reitero, tenga crisis aguda y no pueda respirar. Entonces, fíjense en la selección nomás del medicamento, en sus diferentes presentaciones, como uno debe tener en cuenta qué vía elijo, cuál es el que más conviene. Le doy esta vía, le doy la otra vía, o administro todo por vía oral. Fíjense, acá tenemos también la vía tópica, la cual ustedes saben que lo que es la piel, ¿sí? La epidermis, que no deja prácticamente pasar ninguna sustancia. Pero la vía tópica también tenemos las mucosas y que ahí tiene mucha relevancia en el uso de fármacos que se pueda dar por las mucosas, como son las mucosas de la conjuntiva, ¿sí? En caso de conjuntivitis, en caso de tener rinitis nasofaringe, de la bucofaringe, de la vagina, ¿sí? Cuando la paciente tiene, por ejemplo, problemas de micosis vaginal a nivel del colon, como yo lo mencioné hoy, en el recto, colon, toda esa zona, en la uretra o en la vejiga. Entonces, en eso tienen efectos que son tópicos, pero a veces cuando tampoco no es para excederse, porque a veces cuando nos pasamos, supongamos, en la conjuntiva, te dicen una gotita cada 4 horas, cada 6 horas, un determinado antibiótico. Pero por ahí, como decimos, bueno, pero si es en la mucosa, 2 gotitas, 3 gotitas, le damos cada 2 horas, podemos tener efectos sistémicos. Recuerden eso, ¿sí? A veces, cuando uno administra en la mucosa, en la nasofaringe, por ejemplo, para tratar una congestión nasal, una rinitis alérgica o la conjuntiva, uno puede tener efectos sistémicos. Y el paciente después va a venir de vuelta a la consulta y le va a decir, sí, bueno, está bien, doctor, se me pasó la conjuntivitis, se me pasó la problema en la nasofaringe, pero ahora tengo problema de hipertensión arterial, por ejemplo, tengo mareos. Y bueno, eso es consecuencia que se empezó a tener efecto sistémico ese medicamento que estamos utilizando. Así que esos efectos tóxicos siempre hay que recordar con algunos medicamentos que administramos por esa vía. Hay factores, sí, que van a favorecer o que van a influir en la absorción cuando administramos sobre la piel, ¿sí? Como por ejemplo, si existe solución de continuidad, paciente que tiene abrasiones, quemaduras. Cuando existe un proceso inflamatorio, va a aumentar el flujo sanguíneo y obviamente va a aumentar la absorción. Recuerden usted que una piel hidratada es más permeable que una piel seca, ¿sí? No es lo mismo la piel de una persona que acá, por ejemplo, no es por discriminar ni mucho menos, pero una persona del campo, ustedes han visto lo que tiene esa piel gruesa, esa epidérmica, prácticamente seca, cuando uno le quiere administrar un medicamento, pero no se va a absorber ni a palos. Y que obviamente la edad también es el caso de los chicos, que el estrato córneo de ellos es muy delgado y hay que tenerlo muy en cuenta porque por ahí nos gusta ponerle crema de todo tipo a los chicos y en los primeros días, en las primeras semanas, ese estrato córneo es muy débil y prácticamente lo que administremos se lo va a absorber. Así que hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Una forma, por ejemplo, de tratar cuando el paciente, cuando el recién nacido antiguamente, el caso del cordón umbilical para que no se infecte, para que se reseque, era utilizar alcohol, ¿sí? Y el chiquito vivía prácticamente durmiendo todo el día. Y decía la madre, pero qué bueno que mi hijo duerme todo el día, che, la verdad que tuvo un hijo, ¿qué pasa? De tanto alcohol que le daba, tenía una depresión a nivel del sistema nervioso central y obviamente vivía, medio como por decirlo así, de una manera alcoholizado el chico. Y es debido justamente a ese delgado estrato córneo donde el alcohol se absorbía casi al 100%. Así que hay que tenerlo presente. Y existen otros fármacos que son muy liposolubles, en este caso los órganos fosforados, que son utilizados como insecticidas en el campo y que se absorben independientemente del estrato córneo que tengamos, ¿sí? De la piel intacta, porque son muy liposolubles y que generan efectos tóxicos. Son esas personas que trabajan en el campo, que utilizan en mochilas y que a veces
tienen una pérdida de líquido y que obviamente después ingresan en urgencia debido a la toxicidad que le ocasionó ese insecticida, ¿sí? El órgano fosforado. En kinesiología, por ejemplo, ellos favorecen, los kinesiólogos, la administración de un medicamento, si alguna vez le pasó a uno de ustedes que le ponen una cremita o un gel de un medicamento, supongamos indometacina, diclofenac, cualquiera de ellos, lo facilitan debido a dos métodos, ¿sí? Uno por la iontoforesis y otro por el ultrasonido. La iontoforesis a través de una corriente galvánica y un ultrasonido debido a que causa una gran hipertermia en la zona, vasodilatación, incrementa el flujo sanguíneo y bueno, de esa manera facilita la absorción, ¿sí? Aparte del masaje que nos dan para esa esguince, torcedura, lo que tengamos a nivel de la rodilla, del tobillo o de donde sea. Pero son métodos de aplicación en kinesiología. Un punto que tenemos que saber acá o recordar en la absorción de los medicamentos son los diferentes mecanismos de absorción. No vamos a profundizar mucho, simplemente les voy a recordar algunos de ellos. Y es que no es nomás que yo le voy a dar un medicamento y ese se va a absorber porque sí. No, va a depender de muchas condiciones. Aparte, cada uno de los medicamentos se puede absorber de diferentes maneras. Sí, la mayoría de los medicamentos, por suerte, se absorben por absorción pasiva. ¿Sí? Otros se absorben por absorción activa o transporte activo. Eh, y eso que significa fundamentalmente que hay gasto de energía, ¿sí? Hay gasto de energía y cuando hay gasto de energía también hay saturabilidad. Entonces va a llegar un momento en el cual se satura y obviamente no va a pasar más medicamento. Por más que le demos más dosis, no va a ingresar ese medicamento. También tenemos por filtración o difusión acuosa, difusión facilitada y que obviamente cada uno de estos responden a diferentes situaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, la liposolubilidad, ¿sí? Que es fundamentalmente debido a que, como yo le dije en un principio, los fármacos tienen ciertas cargas, son ácidos o bases débiles. Entonces necesitan de ese importante, la liposolubilidad para ingresar, para atravesar las membranas, ¿sí? Siguen el principio de la donde prácticamente al atravesar una membrana semipermeable, obviamente, se absorbe hasta que en ambos lados se equipare su concentración y obviamente se interrumpe el transporte. ¿Y de qué va a depender fundamentalmente? Sobre todo la difusión pasiva, en el gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, a mayor gradiente, mayor concentración, va a haber mayor facilidad del pasaje del fármaco a través de la membrana. Lo cual no significa que uno, para que sea más efectivo, le da la mayor dosis. No, es un error garrafal por ahí. ¿Por qué? Porque muchos fármacos, por más que el laboratorio generen en dosis alta, tiene su tope, tiene su tope, tiene su umbral. Entonces nosotros no podemos utilizar la dosis máxima de un determinado medicamento porque no va a generar mayor eficacia, sí va a causar efectos adversos. Por eso hay que conocer, un punto fundamental en farmacología, conocer cuál es la dosis mínima efectiva del medicamento o cuál es la dosis máxima tóxica. Es fundamental tenerlo presente eso. Fíjese usted en el caso del ibuprofeno. El ibuprofeno, por ejemplo, es un medicamento que uno puede administrar hasta 2.400 miligramos día. Esa sería la dosis máxima tóxica. A partir de ahí ya comienzan todos los efectos adversos. O sea, todo lo que se dice el ibuprofeno, que es bueno, bueno, ya con esas dosis ya comienzan a verse efectos adversos que son importantes. Entonces, uno debe tratar de manejar entre 1.200 y 1.800 miligramos la dosis del ibuprofeno para decir que es el más seguro, entre comillas, porque la seguridad, como algo le mencionó la doctora Viviana Caravén, va a depender de muchas cosas, no solamente de la dosis que le entreguemos, sino también de la respuesta del paciente. Entonces es importante a tenerlo presente en cuanto a la dosis.
Hay fármacos, por ejemplo, antibióticos, que uno, bueno, puede utilizar dosis de 3 4 gramos, pero que si en 2 gramos o 2 gramos y medio no funciona ya, es mejor cambiar porque lo que vamos a lograr es justamente la toxicidad nada más de eso, de ese medicamento. Otro punto fundamental también es el pH, ¿sí? El pH. ¿Por qué? Porque el fármaco que no está ionizado es más liposoluble, ¿eh? Y el fármaco que está ionizado, ¿sí? Que está polarizado, es poco soluble. Y obviamente eso que va a depender también del pK, ¿sí? Del fármaco en sí. Y esto más o menos de lo que habíamos hablado a nivel gástrico, que los que tienen un pH, por ejemplo, ácido, un pK, mejor dicho, ácido, como la aspirina, se va a absorber mejor en un medio ácido. Eso simplemente para recordarle algo de la importancia del pH. Y también lo importante es que uno puede modificar ese pH, ¿sí? Hoy en día existen fármacos que se utilizan en el caso de gastritis, de úlceras gástricas, que ocasionan o que pueden ocasionar prácticamente un pH cero, y los fármacos necesitan para absorberse y bueno, justamente debido a que esos fármacos ocasionan un pH cero no se van a absorber. Pasa con algunas vitaminas, como la vitamina B12, por ejemplo, u otras sustancias. Así que no es nomás tomar un medicamento que dice, bueno, yo tengo acidez, voy a bajar mi pH y bueno, voy a tomar mi complejo vitamínico eh, que se va teóricamente a absorber, pero que bueno, debido a que nosotros inhibimos ese pH, esos medicamentos no se absorben. O sea, como yo le dije, no es tan sencillo, este, cuesta bastante aprender bien sobre los medicamentos, los fármacos. Pero bueno, este es un paso importante para tenerlo en cuenta, la farmacocinética. Bueno, ¿qué tal el resto? Sí, que nos vamos a seguir. Bueno, acá, por ejemplo, en transporte activo es la bomba de sodio, que tiene lo que yo le dije, saturabilidad y selectividad. ¿Sí? La difusión facilitada, por ejemplo, no tiene gasto de energía, pero tiene también selectividad y saturabilidad. Eso lo van a ver, lo pueden ver tranquilamente después, eh, cuando vean el Power nuevamente. Y vamos a tener también factores que van a modificar la absorción. A veces se preguntan por qué no se absorbe bien mi medicamento. Bueno, es debido a que tenemos que tener en cuenta varias situaciones, como por ejemplo la solubilidad de ese medicamento, ¿sí? Es más rápida cuando está en solución acuosa que en solución oleosa. Dijimos que en solución oleosa se absorbe más lentamente. La concentración del fármaco, una mayor concentración, mayor absorción. La cinética y solución de la forma farmacéutica. Y acá ya depende de la presentación, cómo viene el fármaco. Hoy en día nos ofrecen fármacos, bueno, que teóricamente los laboratorios dicen, bueno, se absorben más rápido porque vienen en este preparado. Habrán visto ustedes el ibuprofeno para ir ya tratando de hacer hincapié en un medicamento que ustedes lo conocen muy bien, que pueden venir en cápsulas, en comprimidos, en jarabe. Y bueno, se hace en diferentes formas farmacéuticas y que obviamente va a depender de cómo venga eso para que se absorba más rápido o menos rápido. Y obviamente va a cambiar mucho el costo, el costo. Si uno quiere tomar un ibuprofeno, supongamos en un blister de 400 miligramos, en un blister de 10 comprimidos, eh, eh, puede salir 100 pesos. Pero bueno, dice, bueno, pero yo quiero, no quiero consumir de esa manera, quiero que sea en jarabe o quiero en cápsulas dispersables para que se absorban más rápido según el laboratorio. eh, y que no va a cambiar nada, como yo le digo, la eficacia, bueno, entonces puede pagar 400, 500 pesos. Así que fíjense la diferencia que puede haber en cuanto a la forma farmacéutica y que a veces uno tiene que pensar, ¿vale la pena realmente? ¿Vale la pena que tome el paciente un medicamento que es eficaz a un costo de uno de 100 pesos y el otro de 500 pesos? Bueno. Eso lo dejo para pensar y que lo tengan siempre presente. Obviamente también importa la circulación,
A mayor circulación, mayor absorción, como le había dicho, una zona inflamada tiene mayor circulación y mayor absorción. La superficie también de absorción es importante. Y como dije en un principio, la vía de administración, ¿sí? Entonces, la vía de administración uno debe seleccionar bien qué vía va a administrar eh, ese medicamento que puede dar de diferentes formas. Bueno, sigamos. Ahora sí, una vez que se absorbe, ¿cómo va el fármaco? No es que ingresa y ya directamente va a todas partes. Bueno, obviamente tienen que saber que cuando ingresa el fármaco se distribuye. ¿Y dónde se va a distribuir? Fundamentalmente a los órganos que tienen mayor circulación, el corazón, el hígado, el riñón, en el sistema nervioso central, donde hay buena circulación, bueno, ahí se va a distribuir. Pero para que ingrese a los diferentes lugares, tenemos que tener en cuenta que en sangre ese fármaco puede viajar o se une, mejor dicho, a proteínas plasmáticas, ¿sí? Y esa unión a proteínas plasmáticas, que es el fármaco ligado, ese no va a atravesar la membrana, ¿sí? El que va a ingresar es el fármaco libre. La importancia radica cuando el fármaco se une en alto porcentaje a la proteína plasmática. Alto porcentaje, estoy hablando 90% por arriba, 95, 98%. ¿Sí? En cambio, hay otros que se unen en un 40%, como el paracetamol, por ejemplo, en bajo porcentaje. No así como el ibuprofeno, que se usa en 98%. Entonces eso hay que tenerlo presente que esa unión a proteínas plasmáticas y que a veces la toxicidad de un fármaco también se puede ver por eso, porque uno piensa, bueno, le doy un determinado medicamento, este se va a unir a un 98% de la proteína plasmática y se va a ir, le tengo que dar cada 8 horas, cada 12 horas, y va a tener un efecto terapéutico y pocos efectos adversos. ¿Y qué pasa? No tuvo muchos efectos adversos. ¿Y eso por qué? Y bueno, justamente esa unión a proteínas plasmáticas que tendría que haber sido, no ocurrió debido a que hubo deficiencia de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Y la deficiencia de proteína plasmática puede ser por múltiples causas. Una de ellas, por mencionarle, por ejemplo, la desnutrición, ¿sí? El paciente no ingiere realmente como debe ser ciertos alimentos o tiene pérdida de proteínas, que también es importante, o el hígado no está generando como debe ser. Así que son muchas cosas que uno debe considerar a la hora de evaluar el medicamento. Bueno, un principio que deben recordar es, en líneas generales, que las sustancias ácidos débiles se unen a la albúmina y las bases débiles a otra sustancia que es la glucoproteína ácida alfa 1. Y que a medida que va ingresando el fármaco libre a las células, este se va desligando de la unión a la proteína plasmática. O sea, siempre existe un equilibrio entre la unión a proteína plasmática, el fármaco ligado y el fármaco libre. Es importante tenerlo presente. Otro punto fundamental que a veces no tenemos en cuenta es que existen ciertas, acá simplemente para mencionar algunos, Eh, porque hay muchísimos fármacos que tienen esa capacidad de depositarse y por ahí aparecen efectos tóxicos y uno no se da cuenta. Entonces por ahí uno tiene que ir evaluando la concentración en plasma de esos fármacos. Fíjense acá en algunos casos, en los leucocitos, que son los glóbulos blancos, existen fármacos que tienen esa capacidad de depositarse, como la cloroquina. En los huesos y dientes, la tetraciclina. eh, en piel, crisofulvina. En tejido lipoideo, las barbitúricos. ¿Sí? En el pulmón, la córnea, la amiodarona. Así que es importante tenerlo presente el depósitos de ciertos fármacos y que en algunos casos pueden tener efectos tóxicos importantes. Y acá tenemos en cuenta también las barreras naturales, que existen barreras naturales como la hematoencefálica, que muchos fármacos atraviesan con dificultad esa barrera o no atraviesan, ¿sí? O también recordar la barrera placentaria, que ocurre obviamente en una situación especial y que muchos fármacos atraviesan, sobre todo los fármacos muy liposolubles. Así que hay que tenerlo presente, sobre todo cuando la persona está embarazada y ver siempre el beneficio de la madre sobre el feto, obviamente. Biotransformación o metabolismo. ¿Sí? Acá, ¿qué vamos a tener en cuenta?
que los fármacos se metabolizan, ¿sí? Para ser eliminados. El hígado es el gran transformador, el gran metabolizador de los fármacos. También se pueden metabolizar en otras partes, como a nivel del plasma también, a nivel gastrointestinal, pero fundamentalmente a nivel hepático. Acá tenemos fases importantes que lo vamos a dividir en dos, fase uno y fase 2, y que a veces esa misma fase uno puede ser que cuando ingrese un fármaco, como decimos nosotros como profármaco, puede originar que ese fármaco se active, ¿sí? Ya sea por hidrólisis, por reducción, por oxidación. Pero en la fase 2, en la fase de la conjugación, ahí sí realmente se forma el metabolito inactivo. ¿Sí? El metabolito inactivo que es para ser eliminado. Se conjuga con diferentes sustancias como el ácido glucurónico, el ácido acético, sulfúrico, y ahí sí se polariza, se hace más hidrosoluble, pierde su liposolubilidad y se prepara prácticamente para ser eliminado. Entonces, eso es importante tenerlo presente siempre en el metabolismo de los fármacos. Obviamente, estos procesos siempre llevados por enzimas específicas que constituyen el sistema microsomal hepático. Existen vías y dentro de los mecanismos de excreción, que también es importante, fundamentalmente la excreción renal, ¿sí? La excreción renal por filtración glomerular, por resorción tubular pasiva y la secreción tubular activa. Sí, la filtración glomerular es como dijimos en estos fármacos que ya son metabolitos, que se filtran y que se eliminan fácilmente. Otro, en el caso de la resorción tubular pasiva, también es influencia del pH. Es por eso que por ahí uno modificando el pH puede generar que ese fármaco se mantenga más tiempo en plasma sanguíneo, que no se elimine tan rápidamente. O en el caso de la secreción tubular activa, que como por ejemplo, para mantener más concentraciones o por más tiempo presente a la penicilina, se creó un fármaco que se llama Probenecid, provenecida, también se puede decir, y que hace que compitan por esa secreción tubular activa y bueno, se elimine la provenecida y la penicilina permanezca más tiempo en plasma. Y bueno, acá están las otras vías también de excreción que también son importantes, como la saliva, la excreción pulmonar, ¿sí? Que tiene importancia, y la excreción obviamente láctea también, cuando estábamos amamantando. Y es importante tenerlo presente, sobre todo con la persona que consume alcohol o lo que toma depresores del sistema nervioso central. ¿Sí? Ahí hay que tenerlo muy presente cuando uno va a eliminar. También tiene en cuenta, como yo le digo, en esa eliminación urinaria, el estado de ionización de los fármacos, que los fármacos muy ionizados no pasan por absorción pasiva y que obviamente en caso de que existan intoxicación de fármacos, como por ejemplo por barbitúricos, uno al modificar el pH, alcalinizando la orina, puede generar que esos fármacos se eliminen más rápidamente. O sea, son variantes que uno puede tenerlo en cuenta a la hora de facilitar la eliminación de esos fármacos. Existen parámetros farmacocinéticos, en este caso, y acabamos terminando, que lo van a estudiar bien, van a repasar bien, para eso van a consultar bien, y acá también hay el taller eh, sobre esto, que es importante tenerlo presente en farmacocinética, donde tenemos el volumen aparente de distribución, la vía media plasmática, el clearance, la biodisponibilidad, la bioequivalencia. ¿Sí? Y esto, en definitiva, eh, ¿qué es, por ejemplo? El clearance o depuración, ¿sí? Es el grado de depuración o eliminación de un fármaco en la unidad de tiempo, ¿sí? Es el tiempo, entonces, que se necesita para eliminar un fármaco del plasma sanguíneo. Y tenemos varios clearance, obviamente, dependiendo del lugar donde se elimine. Por ejemplo, el clearance hepático, que es a través de la biotransformación, como vimos. Tenemos, bueno, hay algunos ejemplos de fármacos que tienen un gran metabolismo. El clearance renal, ¿sí? A través de la filtración glomerular, como dijimos, la secreción activa, a través de los riñones. O el clearance total o sistémico que engloba a todos.
Entonces, por ahí, cuando decimos que un paciente tiene una falla a nivel renal, una falla a nivel hepático, hablamos de un clearance insuficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene un clearance renal disminuido? ¿Qué hacemos con ese medicamento que se elimina fundamentalmente por vía renal? Y bueno, tenemos dos opciones: o disminuimos la dosis de ese medicamento, o aumentamos los intervalos de dosis para que no se concentre, ¿sí? No se concentre ese medicamento. Lo mismo qué pasa cuando tenemos un clínico hepático disminuido, o sea, no se metaboliza bien. Entonces debemos conocer quiénes son los fármacos que se metabolizan mucho y como por ejemplo el propranolol, que es un fármaco antihipertensivo muy utilizado, y decimos, bueno, en ese caso vamos a disminuir la dosis o cambiamos el medicamento por otro antihipertensivo del grupo de los beta bloqueantes, porque tenemos el clearance hepático disminuido en ese caso. O sea, todo esto es importante para ir viendo en la selección del fármaco, ¿no? Por eso le decía, no es nomás administrar un medicamento. Cada persona es un ser totalmente independiente, individual, con un montón en su genética, montones de factores que hacen por ahí respondan bien o respondan exageradamente mal a un determinado medicamento. ¿Cuántas veces uno tiene su caballito de batalla? En este caso, como de vuelta ibuprofeno, y un paciente no le hace nada. Y bueno, no le hace nada debido a factores. Y eso uno, cuando lo indaga bien, puede ser simplemente que la eficacia no lo tenga el paciente debido a que no se absorben o se metabolizan muy rápido, se eliminan muy rápido. Este, o también juega un papel muy importante por ahí también la subjetividad, sobre todo cuando hacemos tratamientos sintomáticos, ¿sí? No olviden ustedes que cuando nosotros tratamos síntomas, no curamos al paciente, aliviamos esos síntomas. Y a veces el hecho de consumir un determinado medicamento ya es algo para decir, bueno, listo, ya tomé algo, ya me va a pasar el dolor, ya me va a pasar esto. Es bastante complicado, o sea, ser un experto en medicamentos no es algo sencillo. Nosotros tratamos de darle herramientas básicas para que ustedes traten de ver todo este tema, lo cual no es nada sencillo. Bueno, otro parámetro farmacocinético que también van a hacer y seguramente lo van a trabajar en el taller es el volumen aparente de distribución, que relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática resultante, ¿sí? Lo que llega ahí. La vida media plasmática, que es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco administrado al organismo. Y esto es lo que nos da la vida media plasmática o vida media eliminación, lo que nos hace el tiempo que que el laboratorio, por ejemplo, nos dicen, bueno, esto tiene que darle cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, porque bueno, ellos en su análisis de laboratorio vieron que se administra ese medicamento cada 8 cada 12 horas. La biodisponibilidad, otro parámetro farmacocinético, que es la cantidad porcentual absoluta y la velocidad con que llega ese fármaco a la circulación y que va a depender fundamentalmente de la absorción y también del metabolismo, ¿sí? Entonces es la cantidad de fármaco disponible que va a estar en el sitio de acción para cumplir su efecto farmacológico. Y es importante a tenerlo. Por ahí van a ver o van a leer que la biodisponibilidad de un medicamento del 80%, la biodisponibilidad de otro medicamento del 100%, la biodisponibilidad de otro medicamento del 40%. Entonces lo que uno debe saber ahí o conocer profundamente ese medicamento, si hace falta que la biodisponibilidad sea del 100% o con la biodisponibilidad del 20% ya es suficiente, ¿sí? Porque no todos se absorben el 100%, ¿sí? No todos se van a absorber de esa manera. Y otro punto que Viviana por ahí, la doctora Carabé mencionó, era ¿se acuerdan de prescripción, la ley de prescripción por nombre genérico, que es una ley que fue sancionada hace muchos años y donde el profesional debe, debe prescribir el medicamento por su principio activo? Y bueno, y ahí nos surge, ¿cuál es mejor? ¿Es este mejor que el otro, qué sé yo? Y nosotros no tenemos medicamentos genéricos, lo que nosotros tenemos son medicamentos bioequivalentes o equivalentes farmacéuticos, ¿sí? Lo que cambia por ahí son los nombres de laboratorio, ¿sí? Los nombres de laboratorio. Porque tienen el mismo principio activo, tienen la misma sal,
la misma concentración, la misma forma farmacéutica, ¿sí? Entonces son bioequivalentes en todos sentidos. Por ahí pueden no ser equivalentes terapéuticos, pero eso ya es otro tema, ¿sí? Debido a que hubo una falla, por ejemplo, en la producción o un laboratorio no generó o no cumplió con todas las reglas en la elaboración. Pero en general, la mayoría de los medicamentos, recuerden, son los bioequivalentes a la hora de seleccionar, porque existen muchísimas diferencias en cuanto al costo de los medicamentos. Recuerden eso siempre. Existen muchas diferencias y hay que tenerlo presente. Y bueno, eso era todo. Y ahora a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer. Doctor, yo quiero hacerle una consulta. Sí, te escucho. Te escucho. En el tema de la presencia activa que dijo usted, ¿esos son el nombre de la droga del medicamento o cómo sería eso? Decime de vuelta otra vez cómo es tu Decime de pregunta. vuelta otra vez cómo es tu pregunta. La presencia activa que dijo usted es el nombre de la droga del El medicamento. principio El, activo. el principio activo es el nombre del Exacto. medicamento. El principio activo es el nombre del fármaco, exacto. Es así. Es así. Ajá, y el nombre de la marca entonces es lo que figura en las cajitas. Algo así sería. Exacto. Eso es lo que impone el laboratorio. ¿Eh? Cada laboratorio, cuando va a sacar su medicamento, ellos generan un determinado nombre comercial. Y ahí vas a encontrar, si uno por ahí quiere indagar, les invito a indagar en el alfa beta. Ahí pueden ver de un medicamento, tienen como 20, 30 nombres comerciales, dependiendo del laboratorio. Así Ajá, que eso van a ver la diferencia del costo sobre todo. ajá. O sea, entonces me saca la duda. Principio activo es el nombre de la droga del medicamento. Exacto. Principio activo, como dijo la autora, DCI, Denominación Común Internacional. Ah, está. Gracias, doctor. No, por favor. No, por favor. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Alguien más? Doctor, ¿me vuelve a repetir, por favor, por qué es que se absorbe en los niños más rápido por ejemplo, una topicación de alguna crema o del alcohol, por ejemplo, que lo dijo en los bebés? Un poquito más fuerte, puede ser, no se te escucha bien. Que si me puede repetir, por favor, por qué era que en los niños se absorbía más rápido, por ejemplo, una topicación de alguna crema o el alcohol, los bebés. Ah, perfecto. Ahí es fundamentalmente por el estrato córneo, ¿sí? Que es muy delgada. No es lo mismo de una persona adulta, donde ese estrato córneo es tan delgado que cualquier sustancia que uno administre sobre la piel se absorbe rápidamente. Entonces hay que tenerlo muy presente a la hora de aplicar cualquier crema, ¿sí? Sobre todo los primeros días de nacimiento, en chicos prematuros. eh, y eso con lo que yo le di como ejemplo, el alcohol, típico el alcohol, que en los primeros 7 días las abuelas de antes decían, bueno, colocarle paños de alcohol en la zona del ombligo para que se le seque rápido. Y eso es lo que originaba que el chico esté alcoholizado prácticamente todo el tiempo. Y bueno, y obviamente no quería tomar la teta, no quería alimentarse debido a que estaba durmiendo. Y bueno, y así ese es un ejemplo clásico de que ese estrato córneo es tan delgado que cualquier sustancia que por ahí uno administre se puede llegar a absorber. Porque es común por ahí ponerle, encremarle, por decirlo, a los chicos, ¿sí? No digo esas cremas hidratantes que se utilizan, ¿eh? Pero hay otras sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para ellos, ¿sí? ¿Alguien más, chico? Sí, Doc, ¿Una otra le hago pregunta? una consulta. En cuanto a lo Sí, último que habló, que no me acuerdo bien el título, que era biodisponibilidad, pero no me acuerdo de la última. sí,
Sí, esos son los Eh, parámetros farmacocinéticos. Parámetros farmacocinéticos, sí. Ajá. El tema de, por ejemplo, de los genéricos y los medicamentos normales, Sí, digamos, sí, sí, ¿por qué en algunas personas causa efecto el medicamento, hablando mal, ¿no? Original y no el sí, genérico? sí, así es. Bueno, como yo le dije, tenemos varios factores, ¿eh? Un factor importante es el laboratorio de origen, ¿sí? Cuando se genera un determinado medicamento, cuando se fabrica, hay un laboratorio que lo hace. Luego ese laboratorio le da la patente para que todas puedan copiar ese medicamento y todo distribuyen. Y por ahí existen laboratorios, hablando primero de laboratorio, que no cumplen con todas las normas, ¿sí? De fabricación de ese medicamento. Disculpe que le Eso puede interrumpa. ser por Sí, un lado. eso me acordaba, sí, perfecto. Pero ¿es Exacto. depende de la persona? O sea, el Bueno, organismo de esa persona o algo bueno, así. y también eso por un lado. Y lo otro era también va a depender de la persona, ¿sí? Claro. Porque cuando nosotros hablamos de eficacia de un medicamento, hablamos de probabilidad. No es algo que sea 100% seguro que va a causar ese efecto, ¿sí? Eso es lo que se llama en la práctica efectividad. Un fármaco que ha demostrado eficacia no significa que sea efectivo en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque puede depender de muchos factores relacionados ya con el paciente, ¿sí? Ya sea a nivel de la absorción, a nivel de su metabolismo, a nivel, como yo le dije por ahí, fíjense la concentración de proteínas plasmáticas. Creo que nadie va a hacer un laboratorio para ver qué concentración plasmática tiene este paciente cuando yo le voy a dar un fármaco que se une en alto porcentaje a las proteínas. Nadie hace eso, ¿sí? O si la eliminación renal, el clearance renal, está bien, ¿sí? Uno hace un chequeo general a un paciente, pero ya en otras ocasiones, pero no para cuando va a dar un medicamento. Entonces existen factores y también de la genética, ¿sí? Hay fármacos que se metabolizan mucho en el organismo debido a lo que se llama inducción enzimática, que eso también está relacionado con algunas etnias, ¿sí? Algunos tipos de raza. Algunos que vos le das un medicamento y rápidamente se metabolizan. Y no solamente se metabolizan más rápido, sino también pueden llegar a metabolizar otros medicamentos. Y que a veces uno no lo sabe porque no va a hacer un estudio genético para saber si tiene una alteración en cuanto a su metabolismo. Entonces uno por ahí lo que ve, obviamente, una respuesta de un medicamento que nosotros consideramos eficaz y seguro para ese paciente, a ese paciente no le sirve, no tiene efecto, entonces va rotando, va rotando. Supongamos el grupo de los AINES, ¿sí? El ibuprofeno, que es nuestro caballito de batalla, no, este no responde, pero responde bien al analgésico paracetamol. O no responde bien ni el paracetamol, pero responde bien al diclofenac. O también no responde, pero responde bien a la dipirona. Y es así, ¿sí? Estos ya son factores por ahí dependientes de la genética de la persona eh, Claro, que, por que hace que no ejemplo, respondan complejos igual. hepáticos o de esa índole también influye, ¿no? ¿De antibiótico me dijiste? No, en la absorción de un medicamento genérico. Claro, por supuesto, por supuesto. Aparte, no te olvides que cuando en la absorción, un factor también que es importante en cuanto a los que tienen trastornos en la motilidad, ¿eh? Algunos que tienen acelerado el tránsito intestinal y otros que tienen retardo en el tránsito intestinal, ya sea porque sí, es muy común, por ejemplo, en los diabéticos que tengan retardo en el tránsito intestinal. O cuando Exacto, vos por tomás eso un... preguntaba por la metformina, Es, por ejemplo. Exacto, exacto. O algunos pacientes que toman determinado medicamento derivado de los opioides que causan también un retardo en el vaciamiento gástrico. Entonces, al estar más tiempo una sustancia que se debe absorber a nivel intestinal, hace que la acidez estomacal lo destruya más rápidamente y con el que no se pueda absorber. Entonces, eso también es importante porque a veces, como yo le dije, hoy le mencioné del omeprazol, inhibidor del la de protones.
¿sí? Que se utilizan y se están utilizando ya, se están sobreutilizando, que son muy efectivos, disminuyen la acidez gástrica, pero es tan efectivo que causan la acidez gástrica cero, cero, y hacen que no se absorban Doctor, ciertas eso era lo vitaminas, que del es importante. pH que le convertía en pH cero al... Exacto, los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Y eso se debe utilizar por 2 semanas, por 4 semanas, pero la gente es tan efectivo que lo toma por años, por todo el año. Y después vienen con problemas neuríticos, que le duele un nervio, una determinada zona del cuerpo, un nervio. Y es debido a que está teniendo deficiencia de las vitaminas, la vitamina B12, o alguna ¿Y el alteración también. pantoprazol no causa eso? ¿Cómo? ¿El pantoprazol no causa eso? Claro, exacto. Ese es uno ejemplo, el pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, cualquiera de los soles, ¿Cualquiera de ¿sí? esos dos tienen casi la misma droga, doctor, o no? Todos pertenecen al mismo grupo, ¿sí? El grupo de los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Tienen diferentes nombres nada más, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, Claro, pero en ¿sí? general cumplen la misma función, digamos, los dos le dejan el pH Claro, cero. exacto, cumple la misma función. A veces uno le está dando omeprazol a un determinado paciente y después te dice, no, pero el omeprazol ya no me hace más efecto. Entonces, bueno, varía, cambia, le da lansoprazol. Hasta 2 o 3 meses, después dice, no, ya no me hace efecto, bueno, cambia a pantoprazol, ¿sí? O cada profesional por ahí tiene su caballito y dice, no, yo utilizo nada más que pantoprazol, no utilizo los otros. Y ahí también hay que analizar el costo, porque hay variante entre un medicamento y otro medicamento del costo, y teóricamente todos son eficaces y todos pertenecen al mismo grupo farmacológico, así que hay que analizarlo también ese punto, ¿sí? ¿Alguien más, chicos? Disculpe, Así. profesor, no escuché bien entonces. ¿Todos los sol tienen la misma droga? No, no es que tengan, mira, son diferentes fármacos, ¿sí? Ah, Pertenecen al mismo grupo, bueno, gracias. ¿está? Sí, sí. Entonces, son diferentes fármacos que actúan de la misma manera, actúan de la misma manera. Como los AINES. Exacto como los AINES, actúan de la misma manera inhibiendo a las prostaglandinas. Son diferentes, ¿sí? Pertenecen a grupos químicos diferentes. De ahí que uno tenga más seguridad que otros, ¿sí? Pero en cuanto a su eficacia, todo, casi tienen la misma eficacia porque actúan de la misma manera. Inhiben a la formación de prostaglandinas, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Queda otro teórico, chicos, así que si quieren descansar otros 5 minutos, después hablamos de interacciones.